Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Es un placer saludarles. Conecten. Muchísimas gracias por estar aquí presente esta tarde de hoy, tarde en México, y para nosotros acá en Miami ya es de noche. Muchísimas gracias una vez más a todas esas personas que se están conectando. Por acá veo una de mis invitadas. Buenas noches, doctora Astrid, ¿cómo está? Buenas tardes para ustedes. Creo que la doctora Nayeli también se está conectando por acá. Aquí vamos a dar unos minutos más para que... Hola. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Sí, acá 2 horas Sí, menos. 2 horas menos. Bueno, mientras la doctora Nayeli se conecta, voy a ir haciendo una breve presentación de cada una de ustedes. Muchísimas gracias una vez más por estar acá compartiendo con nosotros en este segmento tan importante y tan interesante, realmente abordando temas sobre lo que es el manejo nutricional en hepatopatías, lo cual ustedes realmente son unas expertas en la materia. Quiero darle las gracias a todos los seguidores que esta noche nos acompañan. Desde acá, desde Miami, mi nombre es Rosailín Torres, soy licenciada en Nutrición y Dietética y además soy gerente de producto de Megalabs, Victus Nutrición, ahora pues con todo ese portafolio nutricional que está apoyando este live la tarde de hoy. Por acá pues tenemos estas dos invitadas especiales con amplio dominio en la materia. La doctora Nayeli, que estará por allí, vamos a ver, no la veo. Voy a hacer una introducción. La doctora Nayeli Flores García es especialista en medicina interna, en gastroenterología, hepatología y trasplante hepático. Por aquí está la doctora Nayeli. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está, doctora? Un placer saludarla y qué bueno que esté con nosotros la noche de hoy. Encantada de estar con ustedes y con toda nuestra audiencia. Gracias. Bueno, hoy con mucha energía sigo presentando a la doctora Nayeli Flores. Ella es maestra en investigación clínica y enfermedades hepáticas, adscrita al Departamento de Gastroenterología y miembro de la Clínica del Hígado, Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Subirán en México. Vicepresidenta del Comité Científico de FundaEPA, Fundación Mexicana para la Salud Hepática, y ha participado como profesora en múltiples conferencias a nivel nacional e internacional para difundir diversos tópicos en relación a la salud hepática. Para mí es un verdadero placer tenerla la tarde de hoy, al igual que a la doctora Astrid Margaín. Astrid Ruiz Margaín es licenciada en nutrición, tiene maestría de epidemiología clínica y doctorado en ciencias. Es investigadora en ciencias médicas, encargada del servicio de nutriología, del trasplante hepático y en el Departamento de Gastroenterología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán en México. ¡Arriba México! Arriba todos nuestros países en los cuales hay muchas cosas que hacer por la salud hepática, sin duda. Muy agradecida, doctora, y de verdad para mí es un honor contar con este segmento tan valioso de la mano de dos expertas en la materia. Pues sin más preámbulos, quiero que entremos en la materia de el hígado y todo lo que es fisiología, fisiopatología, para empezar a entrar en ese tema tan interesante. Muy bien. Pues nada, en lo que damos acceso a la doctora Astrid Ruiz, que creo que ahí se salió, pero yo mientras les voy a ir platicando acerca del hígado, porque es un órgano, todos los órganos son importantes en el cuerpo, pero permítanme decirles y recordarles que el hígado es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo. Dependiendo si es hombre o mujer, la estatura, el hígado puede llegar a pesar hasta 2 kilos o un poco más,
Pero más allá del peso y de ser el órgano más grande que tenemos en el cuerpo, lo importante son todas las funciones que cumple, que sabemos que son alrededor de 500 funciones. Muchas de ellas, la producción de bilis, el metabolismo de todos los alimentos y medicamentos que consumimos, produce proteínas, produce factores de coagulación, limpia el organismo de muchas cosas. Es decir, esta es la gran importancia de conocer el hígado y para qué sirve. Pero ahora una cosa muy importante es recordarles qué pasa, cuáles son los factores que pueden hacer que el hígado se vaya enfermando. Y es que seguro todos ustedes han escuchado que el hígado pues se regenera. Y efectivamente tiene una capacidad muy buena de regenerarse cuando está sano. Pero hay diferentes factores que lo pueden enfermar. Muchos de ellos que podemos conocer pues son desde la presencia de infecciones por virus de hepatitis A, B, C, así hasta la E. Puede haber algunos otros factores que es muy típico conocer, como el consumo excesivo de alcohol, pero también a veces puede haber cosas que parecen muy nobles, muy inocuas, como el tomar cosas de herbolaria, chochos, algún tecito, cosas naturistas, y eso también puede enfermar al hígado tanto de manera aguda como de manera crónica. De hecho, yo creo que la doctora Astrid Ruiz podrá comentarnos un poquito más de eso, porque también le ha tocado hacer algunos estudios asociados, ¿no, Astrid? Sí, bueno, el consumo, sobre todo ahorita estamos viendo mucho consumo de herbolaria y de suplementos alimenticios que a veces no tienen justo calidad farmacéutica, entonces en el proceso incluso vienen ahí contaminados tanto con compuestos, pues hay, o sea, algunos tóxicos y demás, y además algunas sustancias ya de por sí son hepatotóxicas, entonces también lo estamos viendo bastante ahora cada vez más. Y así tenemos un montón de causas, ya les decía, alcohol, virus, algunas otras infecciones, problemas metabólicos, genéticos, a veces otras enfermedades que conocemos como autoinmunes. Y bueno, finalmente les diré que una de las principales causas que enferma el hígado en todo el mundo actualmente es el hígado graso. Sí. Eso está totalmente ligado con enfermedades metabólicas, diabetes, hipertensión, alteración del colesterol y los triglicéridos. En fin, al final mi mensaje para ustedes es que cuando estos factores van lastimando al hígado poco a poco, a lo largo de varios años, pues esto es lo que lleva a un proceso de cicatrización que llamamos finalmente en su fase final de fibrosis, cirrosis hepática, y que esto tiene ya sus consecuencias, pero que de esto ya platicaremos un poquito más adelante. Qué interesante esta información, y hablemos un poquito sobre el crecimiento o cómo hoy en día la enfermedad de hígado graso se ha ido manejando desde etapas tempranas y las personas como que no le dan gran importancia, malos hábitos de alimentación se siguen llevando, poco ejercicio físico, y la gente cree que la cirrosis hepática netamente está vinculada con el alcohol, y hoy en día tenemos que conocer que la esteatosis hepática o el hígado graso está afectando a gran cantidad de población. Y aquí es el momento donde si eso se hace de forma crónica, llega a convertirse en una cirrosis hepática, ¿no? Sin tratamiento previo y a lo largo del tiempo, ¿cierto? Voy a hacer un comentario aquí, y me parece muy interesante lo que nos dices, porque en el mundo de las enfermedades del hígado, muchas de ellas, a ver, hay que recordar que las enfermedades del hígado, algunas pueden afectarlo de manera aguda. Por ejemplo, alguien a quien le da hepatitis A porque comió en algún lugar inapropiado, y entonces algunas personas se pueden poner amarillas, lo notan ictericia, amarillos los ojos, la piel, y bueno, esto es algo que puede llegar a ser muy grave, pero que se puede resolver y ya es solamente historia. Pero hay otros casos como precisamente el hígado graso o algunos otros problemas en los cuales el principal factor es que no nos da síntomas. La gente no va a tener fiebre, no va a tener gran manifestación, hasta que a lo largo de muchos años, pues esto va progresando y a lo mejor se dan cuenta que tienen un problema del hígado una vez que estos factores han hecho daño al hígado durante años, y entonces ya estamos en una fase de cirrosis donde empiezan a encontrar complicaciones. Y esta enfermedad silenciosa va haciendo de las suyas. Así es correcto. Bueno, y hablemos de esos factores de riesgo, doctora Astrid, esos factores de riesgo que están asociados a la cirrosis hepática. Pues son muchos y depende mucho justo de la etiología, pero desde el punto de vista nutricional, que es mi área, pues justamente lo que ya comentaban las dos, que tiene que ver con todos estos factores de riesgo, sobre todo metabólicos, que están asociados a la presencia de hígado graso y sobre todo de manera importante la progresión. Ahora es importante mencionar que no todos los pacientes que tengan hígado graso van a desarrollar
fibrosis o cirrosis, pero justamente son el tipo de cosas que necesitamos checar desde manera temprana. Entonces, primero que nada, siempre tratamos de concientizar mucho a todos los profesionales de salud, a todos los que están aquí unidos en este live y en general en todos los foros, de tratar de buscar la enfermedad, sobre todo hígado graso y estas enfermedades que son pues prevenibles de alguna manera, y buscar este tipo de factores de riesgo, pues obviamente obesidad, sedentarismo, dieta más occidentalizada. Aquí en México tenemos además como factor de riesgo la mutación del PNPLA3, que confiere más riesgo de hígado graso y progresión a fibrosis, algunas cosas. Y otros factores de riesgo, pues de otras etiologías de cirrosis, pues consumo elevado de alcohol. Y bueno, creo que eso y lo que mencionábamos un poco, ¿no? De algunos tóxicos, suplementos hepatotóxicos y demás, pero lo que vemos cada vez más son esos. Y yo creo que algunos otros factores de riesgo que nos podría comentar a lo mejor la doctora Nayeli, de más de otras etiologías no asociadas a lo nutricional. Gracias, doctora. Sí, ya se los decía, ya hablamos de diferentes factores, de cosas infecciosas, de enfermedades genéticas. Hay algunas en las cuales, por ejemplo, hay depósito de hierro en el hígado y esa enfermedad se llama hemocromatosis, o hay enfermedades en las cuales se deposita el cobre en el hígado o en otros órganos, esa enfermedad se llama enfermedad de Wilson. Pero en verdad que para nosotros es importante hablar del hígado, todo lo que tiene que ver con este espectro de patología de este órgano tan importante, y la razón tiene que ver con aspectos epidemiológicos. Déjenme contarles nuestra historia en México. En México, de acuerdo con datos oficiales del INEGI, que es una institución nacional que nos da cifras y estadísticas muy precisas, las enfermedades del hígado durante el año pasado representaron la quinta causa de muerte entre la población mexicana. Es decir, quinto lugar después de enfermedades como diabetes, como enfermedades cerebrovasculares y COVID-19, si no estaría en el cuarto lugar. Y esto va muy de la mano e insistimos mucho con hablar. Este abanico de posibilidades o de factores de riesgo para que el hígado se enferme, lo tenemos que conocer, pero tenemos que conocer las enfermedades más frecuentes que afectan al hígado. Y por eso es que insistimos en cosas como por ejemplo, el hígado graso, con los factores que ya les mencionaba la doctora Astrid. Sí. Y que perdón que interrumpa, pero olvidé mencionar que son justo todos los componentes, obesidad, sedentarismo, etcétera, pero justo todos los componentes del síndrome metabólico, ¿no? O sea, diabetes, hipertensión, dislipidemia. Cuando uno ve pacientes como con esas características, pues nada más hay que tener en cuenta que idealmente se debe de enviar a un médico para abordaje únicamente para escrutinio y ver pues si está o no presente y ya de ahí se puede dar un seguimiento adecuado. Pero sí es importante pues estar buscando estas enfermedades porque como bien decías, Roselyn, esta enfermedad puede progresar porque como no da muchos síntomas y de repente ya pasaron 10 años y llegan y dicen, sí, es que sí me habían dicho, sí, exacto. Decían, ay, sí tengo hígado graso y de repente 10 años después llegan ya con cirrosis porque no se atendió. Entonces lo más importante es buscarlo, detectarlo para tratar de prevenir que su progresión sobre todo. Sí. Y en cuanto a las consecuencias metabólicas, doctora, me encantaría que las dos hicieran como que énfasis en esas consecuencias metabólicas y nutricionales que van a impactar a este paciente que ya tiene la cirrosis y que ya tiene una falla hepática instaurada. Si quieren, yo voy a empezar con algunas de esas consecuencias a nivel de la salud global y después la doctora Astrid Ruiz nos va a decir esas consecuencias nutricionales. Cuando hablamos ya de enfermedades hepáticas crónicas, cuando ya estamos en esa fase de cirrosis hepática, pues entonces las personas pueden empezar a presentar una serie de complicaciones que llamamos como descompensación, que en cualquier orden y en cualquier combinación pueden aparecer. Todo esto es consecuencia de que el hígado, al tener cirrosis y estar endurecido o fibrosado, por así decirlo, hay un mecanismo fisiopatológico general que se llama hipertensión portal. Eso quiere decir, aumenta la presión en las venas, en la vena porta, vena principal del hígado, pero eso puede tener consecuencias que van desde el desarrollo de ascitis, es decir, para nuestra audiencia que no es necesariamente de la salud, eso es la acumulación de líquido en el abdomen, la presencia de algo que se llama encefalopatía hepática. Eso quiere decir, como el hígado ya no está funcionando al 100% para cumplir con estos mecanismos de limpiar o de detoxificar al organismo de ciertas sustancias como es el amonio, pues entonces aparecen estas alteraciones cognitivas que tienen que ver con la encefalopatía hepática. Después también empieza a haber esta hipertensión portal, pueden aparecer varices esofágicas y las personas pueden tener hemorragia de tubo digestivo alto por esta razón.
Pero también el hecho de tener cirrosis hepática o a veces enfermedades, aunque no sean cirrosis, como es la esteatohepatitis, nos pueden llevar a una mayor posibilidad de desarrollar cáncer de hígado, carcinoma hepatocelular en particular. Y algo que yo siempre les digo a mis pacientes y que de verdad para todos nuestros colegas quiero que es fundamental que lo entendamos y que te demos este mensaje, es que toda persona que vive con cirrosis, en mayor o menor medida, va a desarrollar algún grado de desnutrición. Y eso sí ya tiene que ver con otras consecuencias que creo que a continuación nos puede platicar de ellas, Astrid. Sí, bueno, es bien interesante. Siempre que, tanto con los pacientes como con gente que está conmigo ahí en el grupo, nutriólogos, etcétera, pláticas y demás, siempre trato de explicarles muy bien justo esta alteración metabólica que genera la cirrosis, porque recordemos que el hígado es el órgano principal involucrado en metabolismo en el cuerpo. Entonces, una vez que ya hay cirrosis, que ya se alteró la arquitectura del hígado y que las células funcionales del hígado se van reemplazando por estos puentes y colágeno y fibras, básicamente, que se vuelve algo como si fuera una cicatriz, pues obviamente hay menos células funcionales. Entonces, de ahí básicamente viene como todos los problemas que nosotros empezamos a ver desde el punto de vista metabólico y nutricional. Entonces, los pacientes básicamente de entrada, por la enfermedad y por lo que ya decía la doctora de hipertensión portal y algunas otras cosas, hay una circulación hiperdinámica en el cuerpo, hay muchas alteraciones. Entonces, hay un catabolismo bien acelerado, hay un requerimiento energético muchísimo más alto de lo normal, o sea, solo por tener la cirrosis empieza a aumentar y conforme la cirrosis empieza a descompensar, o sea, los pacientes pueden requerir 1000 calorías más de lo normal, ¿no? Entonces, a veces alcanzar ese requerimiento es muy complicado. La otra cosa es que el paciente tiende a absorber menos. A veces, justo por las etiologías del hígado y demás, hay cierta malabsorción porque hay colestasis y pues no hay este metabolismo normal en donde sale bilis y hay formación de micelas, uno absorbe grasas, entonces también hay malabsorción de vitaminas liposolubles y de algunas otras sustancias. Y además de eso, hay menor síntesis y almacenamiento de glucógeno. Entonces, uno quiere que le das al paciente la comida, el suplemento y demás, y no lo almacena todo. Entonces, no aprovecha también estos nutrientes. Entonces, de por sí, el paciente come menos, requiere más, y lo que le das no lo aprovecha, el cuerpo no lo metaboliza de la misma manera. Entonces, por eso es que se empiezan a desarrollar estas complicaciones como la desnutrición, que es muy marcada. Entonces, eso siempre hay que tenerlo en cuenta, porque a la hora de que nosotros hacemos, que ya vamos a hablar ahorita, un cálculo, pues de repente hace uno el cálculo y salen muchas calorías, pues sí se necesita. O sea, porque no todo lo que le estás dando se va a aprovechar y además tienen muchos requerimientos. Y es por eso que este paciente está muy comprometido o tiene un riesgo nutricional muy elevado y probablemente malnutrición. Pues hablamos de malnutrición tanto por déficit o por exceso. Podemos encontrar un paciente que tiene obesidad y pues, como que no se le presta mucha atención al tema nutricional, pero sabemos que es un paciente que está con alto riesgo nutricional. Entonces, la tasa de desnutrición es muy elevada en este paciente por el catabolismo y por todas estas cosas que ustedes acaban de mencionar. Y el abordaje nutricional aquí es donde juega un papel fundamental. O sea, no se trata de simplemente leer unas instrucciones, unas indicaciones. Ahí es donde el papel del especialista y del abordaje multidisciplinario, y por eso es que este live viene de la mano de dos expertas en la materia del hígado, de la salud hepática, porque tenemos que trabajar en un equilibrio, tenemos que trabajar escuchando al doctor, pero también al el especialista en nutrición. Esta parte, Roselyn, a mí siempre me ha fascinado, y la razón es que muchas veces en una institución como en la que estamos la doctora Astrid y yo, en la cual somos personal de alta complejidad, de tercer nivel, pero de verdad que a veces cuando llegan pacientes a otros niveles, pues muchas veces las personas que viven con cirrosis buscan atención médica, incluso a veces atención de nutrición, pero a veces resulta que le dicen, no, pues es que tienes cirrosis y te va a dar encefalopatía, entonces no puedes comer ni carne, ni pollo, ni huevo, ni leche, ni esto, ni café, de verdad,
muchas veces llegan con unas restricciones increíbles. Y yo por eso siempre, acá tenemos una labor también de formación de residentes, siempre les decimos, es importante en enfermedades complejas como es la cirrosis y demás enfermedades hepáticas, hacer equipo, hacer un manejo multidisciplinario en el cual podemos asegurar que personas que a lo mejor llegan muy graves, que ya están muy desnutridas, que llegan en silla de ruedas, que a lo mejor tienen incluso ya carcinoma hepatocelular o alguna otra complicación, podamos trabajar cada quien aportando el conocimiento de su área, dando un manejo adecuado en el aspecto nutricional, una evaluación integral y poder ayudarlos a tener un mucho mejor pronóstico. Pero esto es algo que de verdad vemos con muchísima frecuencia y no me dejará mentir la doctora Astrid, que llegan con un montón de restricciones y esto es terrible. Y esto es independiente. No saben ni siquiera qué comer. Exacto. A veces o llegan de plano súper desnutridos, sin poderse casi mover, o puede ser también el escenario que tú nos comentabas, personas que tienen cirrosis, que tienen además obesidad, pero tener obesidad no significa que tienen una buena masa muscular y condiciones nutricionales adecuadas. Exactamente. Sí, sí, de acuerdo totalmente. Yo creo que aquí una cosa importante es que es justo eso, ¿no? O sea, que cada vez vemos, como ya les decíamos, de las principales causas de cirrosis que estamos viendo es hígado graso. Entonces, vienen con síndrome metabólico, vienen con obesidad, entonces de repente dicen, bueno, pues, ¿tienes reservas? No, o sea, hay que todos los pacientes, vengan como vengan, se les tiene que hacer evaluación nutricional con lo que se tenga a la mano. Nosotros hacemos pues algo integral, hemos validado algunos marcadores como el ángulo de fase, algunas cosas, pero realmente con lo que se tenga a la mano, o sea, circunferencias, dinamometría, o sea, ver fuerza, alguna cosa, al menos tener una medición inicial para ver cómo llegan los pacientes y de ahí estarles dando seguimiento. Y la otra cosa importante que de repente me preguntan mucho también es, ¿qué utilizamos? O le hacemos tamizaje y el que salga con riesgo, entonces lo evalúo. Yo mi recomendación es siempre que vean un paciente con cualquier enfermedad hepática, pero sobre todo cirrosis, hay que hacerle la evaluación de composición corporal completa, algún marcador que tengan, de verdad hasta circunferencia de brazo, pliegues, cosas sencillas, porque de repente estos tamizajes te dicen, bueno, no tiene riesgo nutricional. Por lo que ya mencionábamos, la verdad que todos los pacientes tienen riesgo nutricional y en algún momento se van a desnutrir. Entonces, tenemos la fortuna de que el paciente llega con nosotros y está todavía compensado y no tiene desnutrición, es el mejor escenario del mundo porque le da suficiente proteína, calorías y demás. Idealmente se les indica un programa de ejercicio para evitar la pérdida de masa muscular, porque ya una vez que llegan desnutridos y cuando llegan ya en silla de ruedas, es bien difícil recuperarlos. Entonces, mi recomendación es que a todos los pacientes que vean con estas características hay que hacerles composición corporal y tratar de dar al menos recomendaciones generales de alimentos y sobre todo no estar prohibiendo, como ya decía la doctora Nayeli, pues todos los alimentos. Y una forma de esa medición corporal saber si el paciente tiene sarcopenia, porque una de las consecuencias de esa alteración nutricional es la sarcopenia cirrótica y cómo el rol de ciertos nutrientes va a mejorar o empeorar la situación del paciente con hepatopatía. Sí, totalmente. De hecho, la verdad es que depende mucho del estadio, pero la verdad es que a veces en ciertas poblaciones, en ciertos grupos de nuestros pacientes, por ejemplo, en estos que están en lista de espera de trasplante, tengan o no obesidad, tengan o no algo muy marcado de desnutrición, todos tienen algún grado de sarcopenia, que es esta pérdida de masa muscular y de fuerza y de funcionalidad muscular, porque realmente es, pues, básicamente lo que busca el cuerpo de reservas cuando no se está dando suficiente proteína, calorías y demás con todas estas alteraciones metabólicas que mencionábamos. Lo primero que se va a afectar como fuente, como reserva de proteína, de glucógeno y demás, pues es el músculo. Entonces, pues si esto es algo que se tiene que evaluar, como les digo, circunferencia o dinamometría, si tienen impedancia, pues ángulo de fase, pero si no, de verdad, un dinamómetro pues es algo sencillo de conseguir, o una cinta métrica, o sea, cosas muy sencillas que se pueden hacer, la verdad, y ya hay muchos puntos de corte y estudios de validación de cómo hacer este diagnóstico, después también les podemos compartir por aquí, pero la verdad es que es algo sencillo y es algo que sí se tiene que hacer porque además de todo, el músculo o esa pérdida de masa muscular es muy importante
porque también se asocia a más desarrollo de encefalopatía. El músculo es un órgano que nos ayuda a desintoxicar un poquito ese amonio que se eleva en la cirrosis, porque también ahí hay una enzima y algunos mecanismos, entonces ayuda a desintoxicar. Entonces, cuando un paciente tiene además sarcopenia, tiene mucho más riesgo de encefalopatía. De hecho, nosotros hemos publicado estudios al respecto y otros grupos de investigación también. Entonces, por eso nos volvemos locos cuando llega un paciente y decimos el músculo, la sarcopenia, porque sabemos que se asocia a más complicaciones. Entonces hay que tratar de evaluarlo y de mantenerlo lo mejor posible. Sí, De verdad que... Ajá, sí, doctora. Sí, yo quería puntualizar o resaltar lo que nos comentaba hace un momento, Astrid, porque de verdad que a veces la parte médica, pues nos dedicamos a ajustar medicamentos, a dar algunos antibióticos, algunos medicamentos que nos ayuden a controlar esa encefalopatía, pero si dejamos de lado que la persona está desnutrida y que, como bien ya dijo la doctora Astrid, el hecho de tener desnutrición, de tener sarcopenia, favorece y empeora esos cuadros de encefalopatía, nos damos cuenta que en verdad necesitamos estar trabajando entrelazados y mejorar esa condición nutricional para poder controlar de una mejor manera estas complicaciones que, créanme, a veces pueden ser muy sutiles, pero a veces es algo que trae a los pacientes con mucha frecuencia a urgencias por estos cuadros de encefalopatía. Y de hecho, ahí es donde entra el papel o el rol de los aminoácidos de cadena ramificada y lo favorable que pueden ser para mejorar la calidad de vida del paciente, revertir quizás algunas complicaciones. Me gustaría escuchar un poco de, en su experiencia, el uso de los aminoácidos de cadena ramificada. Sí, bueno, de hecho, otra vez que se me olvidó mencionar en la parte anterior, en las consecuencias metabólicas, justamente otra de las consecuencias metabólicas de la cirrosis es justo que hay una mayor utilización de los aminoácidos de cadena ramificada. Entonces, estos que son valina, leucina y isoleucina, se utilizan mucho en las funciones de desintoxicación y algunas cosas. Entonces, en cirrosis, generalmente el radio de aminoácidos ramificados aromáticos baja porque bajan o se utilizan mucho los aminoácidos ramificados, ¿no? Entonces, pues básicamente es una complicación y entonces además pues lo usamos como tratamiento. Nosotros, bueno, tenemos muchos años trabajando con la utilización de aminoácidos ramificados, hemos hecho algunos estudios al respecto y además hay muchísimos estudios publicados en un montón de diferentes países que se han hecho estudios, ensayos clínicos controlados. Y pues básicamente... Uno de nuestros productos van. Exacto. Básicamente, pues lo que hemos visto es que es muchísimo. Algunas cosas, o lo principal, o el principal uso que se les da y que se conoce es para como coadyuvante de la encefalopatía hepática, como tratamiento de la encefalopatía hepática, y es bastante bueno. De hecho, hay metaanálisis en donde se ha visto que en comparación con placebo e incluso con algunos medicamentos ayuda a resolver los episodios de encefalopatía. Entonces, nosotros, de hecho, lo usamos pues, de rutina en ese tipo de pacientes, pero también se ha visto, también lo usamos, pacientes con cáncer de hígado, mejora la respuesta al tratamiento, tanto locorregional que se da directo al tumor, o a la respuesta a la terapia sistémica, inmunoterapia o quimioterapia. Entonces, desde ese punto de vista, pues también, y obviamente, pues mejora la masa muscular, y también se ha visto que mejora la calidad de vida, ¿no? Entonces, pues la verdad que hay muchos estudios y también nosotros lo usamos muy de rutina, pero incluso es de estas partes que nosotros como nutriología lo utilizamos, pero también la parte médica está bastante familiarizada con esto, al menos en nuestro centro. Todos los mismos hepatólogos, la doctora me dice, oye, como ves, le damos este suplemento, y entonces la verdad es que es algo que se ha incorporado bastante dentro de nuestra práctica. Muchísimas gracias. Y de hecho la suplementación, ustedes decían, un paciente con un catabolismo tan elevado, se requiere sí o sí suplementar a este paciente, porque a través de la vía oral tenemos un paciente que está inapetente y a través de la vía oral no vamos a cubrir esos requerimientos nutricionales y sí o sí necesita suplementación especializada. Y basado en esto, pues, ¿cuál es el suplemento apropiado a elegir en el momento de cuando se diseña un plan nutricional específico para la evolución de este paciente? Antes de que lo conteste la doctora Astrid, quiero decir una cosa porque no quiero dejar perder la oportunidad.
lo decía Roselyn, y es que los pacientes que tienen cirrosis hepática, que están todos descompensados, muchas veces, además de que tienen encefalopatía y a lo mejor uno les dice, pues toma este suplemento y no lo consumen porque están perdidos, están con esta encefalopatía. Otras veces, acuérdense que también son pacientes que pueden tener mucha ascitis y que entonces, como bien decías, no tienen apetito, apenas pueden comer algo. Entonces, esto también es algo bien importante, identificar cómo podemos hacer alguna estrategia para poder idealmente tener vía oral, pero si no es suficiente, buscar algunas otras vías. Ahora, para nosotros sí es muy importante, para la parte médica, en conjunto con el equipo de nutriología, saber qué suplemento elegimos, cómo lo elegimos, cómo podemos saber qué debe de cubrir ese suplemento. Pues eso nos lo va a decir ahora la doctora Astrid. Gracias. Bueno, justo, la verdad es que debo decir que depende mucho. O sea, sí hacemos una evaluación bastante exhaustiva del paciente, no solo de la parte de sarcopenia y su composición corporal, sino también su ingesta dietética, también dependiendo de si el paciente está con un cuadro de encefalopatía en agudo, si está en la consulta externa, si lo tenemos en área crítica. O sea, la verdad que depende mucho de muchos factores, ¿no? Entonces, en general, como estos pacientes justamente están muy catabólicos, están muy cortos de energía, pues utilizamos nosotros esta formulación de aminoácidos ramificados que viene que son 500 calorías y que tiene casi, bueno, como 18 gramos de proteína. Entonces, eso lo agregamos. También depende si toda la alimentación proviene de aquí, o sea, si es por una sonda y es nutrición enteral exclusiva, o si estamos pasando un poquito, o lo estamos complementando vía oral más los alimentos. Entonces, la verdad es que depende mucho. Entonces, en general, si tenemos disponible los aminoácidos ramificados, el Eterex ramificado que tenemos aquí, pues utilizamos ese si tiene que ver con esto. También muchas veces tenemos pacientes que tienen obesidad sarcopénica. Entonces, ahí también a veces en algunos casos utilizamos solamente módulos proteicos porque no le queremos dar 500 calorías extra o 1000 calorías extra si le estamos dando 2 sobres, pero sí le queremos dar suficiente proteína, entonces de repente utilizamos, por ejemplo, caseinato de calcio, alguna cosa así. Pero en general, la verdad es que la mayoría de los pacientes requieren calorías y proteína y aminoácidos ramificados, entonces tratamos de utilizar esta formulación que es la que tenemos aquí en México, es el Enterex H ramificado. La otra cosa importante, como ya mencionaba la doctora Nayeli, es que causa muy infrecuente de cirrosis es la enfermedad de Wilson. Y una ventaja que tiene este suplemento es que no tiene cobre. Entonces, este lo utilizamos cuando requerimos porque no tiene cobre, entonces no va a causar ninguna alteración y la mayoría de los otros suplementos sí. Entonces, pues básicamente esto, pero depende mucho de las características, ¿no? Muy agradecidas por esta información que es muy valiosa para todos los especialistas que nos están viendo. Y hablamos también del tiempo perfecto o el tiempo más adecuado. Este paciente requiere suplementación, pero los horarios de comida también forman parte de este tratamiento adecuado. ¿En qué momento se sugiere o se recomienda utilizar aminoácidos de cadena ramificada? Se habla mucho de la colación nocturna y el impacto que tiene la merienda nocturna para el paciente con enfermedad hepática. ¿Y por qué, doctora Nayeli, por ejemplo, el ayuno prolongado puede impactar severamente o repercutir sobre la salud del paciente con enfermedad hepática? ¿Por qué? Porque ya lo hemos mencionado hace unos minutos y es porque son personas que se encuentran en condiciones de catabolismo. Entonces, esto, el mantener un periodo de ayuno prolongados, es algo que sin duda va a tener una consecuencia en ellos, que además no solamente hablando de la desnutrición o de la sarcopenia, sino recuerden que también son personas que fácilmente tienen alteraciones hidroelectrolíticas. Es fácil que de repente se deshidraten, que tengan hiponatremia, hipercalemia, alteraciones en todos estos electrolitos, y que esto a su vez tenga consecuencias, que al rato ya están, si estuvieron deshidratados y tienen estas alteraciones por tener una baja ingesta o ayunos prolongados, pues tengan un episodio de encefalopatía hepática, por ejemplo. Entonces, por eso es que es tan importante que tratemos de evitarlos. Muy valioso. Sí, y agregar a eso, bueno, no vi si lo mencionaste, pero las hipoglucemias que luego vemos, o sea, de repente tenemos pacientes que es muy común que tengan diabetes concomitante a la cirrosis,
y todos, ay, es que no vaya a subirle la glucosa. La verdad es que lo que vemos en cirrosis avanzada es que más bien hacen hipoglucemias, tengan diabetes o no, porque como ya les decía, la reserva hepática de glucógeno y la síntesis y demás, pues el metabolismo de la glucosa está totalmente alterado, entonces por eso es que deben de comer también frecuentemente, pero además por la parte también del requerimiento proteico. Entonces, la verdad es que depende mucho, como les decía, del paciente. Entonces, hay pacientes que todo el día comen y todo el día tienen apetito y está excelente, entonces la suplementación se las podemos dar a cualquier hora. O sea, realmente depende mucho de la evaluación. Y hay pacientes que vemos muy frecuente que ya no quieren comer en la noche, que medio desayunan, medio comen y ya no cenan nada. Entonces, de que comen a las 3 de la tarde hasta las siguientes 8, 9, 10 de la mañana, pues es un periodo larguísimo de ayuno en donde entra el catabolismo fuertísimo. Entonces, para esto se ha intentado utilizar la colación nocturna y hay muchos estudios al respecto. De hecho, una colación nocturna para estos pacientes lo que se ha evaluado es en el rango de 200 a 400 calorías, entre 15 y 20 gramos de proteína y más o menos como 50 a 60 gramos de carbohidratos, dependiendo, ¿no? Y esto es tan sencillo como hay algunos estudios en Japón que siempre menciono que son muy interesantes, que les dan una bolita de arroz literal, y esa es su colación nocturna, o que les dan fórmulas poliméricas estándar, o que les dan o un yogurt, o que les dan alguna cosa. Lo que se ha visto es que justamente las fórmulas con aminoácidos ramificados tienen mayor efecto en la regeneración muscular durante ese periodo de la noche, comparado, por ejemplo, con una fórmula polimérica estándar o con una colación a base de alimentos. Entonces, en pacientes muy desnutridos y que tienen esta ingesta muy mala, como ya decía la doctora Nayeli, que casi no comen, tratamos de hacer pues varias colaciones, incluso durante el día, y siempre garantizamos la colación nocturna, y sobre todo tratando de que incluyan los aminoácidos ramificados o alguna fórmula polimérica estándar. Pero sí tratamos de que esto lo incluyan porque ya saben que los aminoácidos ramificados además pues ayudan a esta síntesis muscular, ¿no? Entonces, esa es la aplicación. Y entonces ahí es cuando diríamos que Enterex Hepatic o H ramificado calza perfecto como colación nocturna, pues por su alta cantidad de proteínas, 18 gramos de proteína por sobre, además que no contiene azúcar ni acidez, tiene 8.3 gramos de aminoácidos de cadena ramificada y no contiene azúcar. Y los triglicéridos de cadena media también juegan un papel importantísimo en estos pacientes que tienen alteración en el metabolismo y en transporte de los ácidos grasos. Sí, también porque, como les mencionábamos, estos pacientes con colestasis y malabsorción de grasas específicamente, pues obviamente esto se absorbe directamente, entonces nos evitamos todos estos problemas. Ahora, en general, una cosa que quisiera agregar es que hay que tratar de, la colación nocturna, tratar de que no afecte al paciente, o sea, que no le dé reflujo o se sienta muy lleno o alguna cosa. Entonces, yo lo que hago a veces es nada más dejarles, por ejemplo, media fórmula o medio sobre y la otra mitad durante el día o durante la tarde, porque también de repente darles 500 calorías en la noche, a algunos pacientes les puede generar algunas molestias, a otros no, entonces se puede dividir, o sea, por ejemplo, media tarde, media noche, o bueno, si el paciente lo tolera, pues lo más que tolere. Incluso tenemos muchos pacientes que por la encefalopatía tienen alteraciones de sueño, entonces se despiertan en la madrugada, entonces ahí les tómate un suplemento, aprovechamos que ya estás despierto, entonces depende mucho, o sea, hay que ser muy cuidadoso con evaluar bien la dieta del paciente para saber qué es lo que le estamos agregando y no causarle alguna molestia. Excelente. Ya se nos está acabando el tiempo, rápidamente ha pasado casi 40 minutos. Antes de que se nos acabe el tiempo, porque seguramente que tendremos muchas dudas o algunas dudas de parte de la audiencia, yo quiero recordarles una cosa, y si bien estamos hablando de personas que viven con cirrosis, que tienen enfermedades del hígado, que tratamos de mejorar, no se olviden también del papel del trasplante hepático, como finalmente personas que cuando ya están muy descompensados, muy graves, el trasplante hepático es una opción para poder curar a estos pacientes. Pero
para mí es importante insistir en que, por lo menos, no sé, en algunos otros países, por ejemplo, en España, el trasplante llega rápido. Acá no tanto, y son pacientes que si no mantenemos con un buen manejo, en conjunto, como decía, manejo multidisciplinario, se van desnutriendo y a la hora que llegan a tener esa opción del trasplante, a lo mejor están en muy malas condiciones, muy desacondicionados, y eso puede prohibirles poder acceder al trasplante hepático. Por eso es tan importante. Pero mi mensaje importante también al respecto es que, aunque sean personas que a lo mejor no van a ser candidatas a trasplante hepático o que tienen cáncer de hígado ya muy avanzado, son personas que también el hecho de tener un buen estado nutricional, de tenerlos también con fisioterapia y con otras herramientas para mejorar su calidad de vida, es importante que lo hagamos. Y esto se los digo porque a veces hay pacientes que ya están un poco desahuciados y les dicen, bueno, no te vas a trasplantar, pues ya no hacemos mucho más esfuerzo, pero créanme que sí hace una diferencia poder tener un buen estado nutricional en este grupo de pacientes. Sí, porque bueno, de alguna u otra forma, cuando uno habla de trasplante, dice, wow, es la única alternativa en el caso de estos pacientes cuando ya tienen una enfermedad hepática e irreversible y que quizás no todos tienen acceso a Exactamente, Sí. entonces si podemos tratar de evitarlo, pues está muy bien, porque al final el trasplante es un recurso escaso que no en muchos países se hace a grandes niveles y que entonces poder mejorar las condiciones de estas personas y que eso podría en cierto momento llegar a evitar que requieran el trasplante resulta fundamental. Y en el caso del que vaya a requerir hacerle el trasplante, pues tiene que tener un adecuado estado nutricional para que ese trasplante sea exitoso, y también ahí la nutrición juega un papel fundamental pre y post. Siempre, 100%, sí, así es. Ya se está acabando el tiempo, creo que podemos, no sé si quieren acotar algo más, pero si no podemos empezar a responder las preguntas que tiene nuestra audiencia. Tenemos una gran audiencia, hemos mantenido más de 100 seguidores, lo cual les agradezco muchísimo. Vamos a ver las preguntas que tenemos por acá. Ok, un paciente con cirrosis y con cirugía de resección y anastomosis por perforación con hipoalbuminemia menor de 2 y reintervención por sepsis, ¿ustedes siguen con nutrición enteral o lo pasan a nutrición parenteral? Bueno, cuando tienen una cirugía, es que no escuché bien, pero creo que cirugía abdominal, pues generalmente tratamos con reconexiones y demás, los mantenemos inicialmente con nutrición parenteral hasta que cirugía y hepatología nos dé el visto bueno y entonces intentamos la vía oral, pero sí, y a veces mixto, pero sí, parenteral. Tratando de que se utilicen aminoácidos ramificados. Lo ideal sería mixto, pero algo que quiero decirles, bien importante, muy rápido para contestar, no retrasar, asegurar una vía de nutrición para ese paciente, porque a veces resulta que le van a hacer una tomografía y uno, le van a hacer una endoscopía y uno, entonces, si anticipamos que esto va a pasar, como bien dice la doctora Astrid, pues parenteral hasta que cirugía nos diga si ya puede utilizarse el intestino. Sí. Tengo hígado graso y ¿qué puedo tomar? Bueno, a ver, yo contesto una parte de eso. Para el hígado graso no hay una medicina mágica, hay mucha investigación alrededor. Las cosas precisamente que han demostrado, las intervenciones que pueden mejorar el hígado graso, tienen que ver con la nutrición, con ciertas metas específicas que nos puede decir la doctora Astrid, con bajar de peso, por lo menos de 7 a 10% del peso que se tiene actualmente, y esto tiene que ser idealmente vinculado con la actividad física. ¿No, Astrid? Sí, básicamente no hay ahorita medicamentos realmente aprobados para tratamiento, o sea, para que, más que nada para que tengan cuidado, porque nos llegan luego muchos pacientes con toxicidad hepática por algún medicamento raro que les dejaron para el hígado graso, entonces en general no hay algún medicamento que realmente sirva. Lo importante, hay que checar que si hay alguna cosa metabólica, diabetes, hipertensión, dislipidemia, que eso esté controlado, eso es fundamental. Y por otro lado, pues sí son cambios en el estilo de vida y pues básicamente buscamos pérdida de peso en el caso de que haya sobrepeso u obesidad y ejercicio físico. Aeróbico, sobre todo, se ha asociado muchísimo a mejoría en hígado graso y en fibrosis, y pueden tomar café. El café también ya van varios estudios que salen, café obviamente de grano sin toda la cosa,
también es como un antioxidante para el hígado, entonces se asocia a menos progresión de la enfermedad. Muy bien. ¿Siempre es necesario suplementar o solo a través de varios tiempos de comida? Lo dijo la doctora Nayeli, es importante, pues, dependiendo de la condición del paciente y el estado en que se encuentra. Sí. Se nos está acabando el tiempo. No sé si quieren acotar algo más. De verdad que les agradezco mucho. Estas dos especialistas nos han apoyado en un taller en México, donde hacemos un abordaje de lo que es la terapia nutricional en el paciente con hepatopatía. Queremos extender el agradecimiento por formar parte del equipo que transmite toda esta información que hemos comprimido en 45 minutos, pero es un taller. Me gustaría que antes de cerrar el live, pues nos dieran un poquito el feedback de esa actividad. Doctora. Pues bueno, de verdad, yo estoy agradecida de toda la audiencia que está con nosotros prestándonos su atención en estos momentos, porque, insisto, enfermedades del hígado son muy frecuentes, créanme, no nada más en México, sino en el mundo. Tenemos que identificarlas, tenemos que saber detectarlas a tiempo y, sobre todo, mandar a los pacientes a los lugares en los cuales pueden recibir esta atención. A veces no necesariamente puede ser que en nuestro país haya muchos hepatólogos, pero de verdad que también hay medidas muy básicas que podemos hacer como personal de enfermería, como medicina general, medicina interna, de primer contacto, y siempre ir de la mano con el aspecto nutricional. De verdad que nuestros colegas especialistas en nutriología son fundamentales en muchas de estas patologías para poder darles un mejor pronóstico a las personas. Excelente. Sí, pues yo creo que mencionaría lo que estuve diciendo, como tratar de personalizar mucho. Por un lado ya hay mucha información, o sea, ya hay guías que pueden consultar, tenemos algunos artículos en español, están las guías de ESPEN, ya hay muchas cosas, entonces ya hay como información para poder tratar a estos pacientes. Y por otro lado, esas guías hay que realmente personalizarlo, o sea, si son especialistas en nutrición, si son en medicina y pues buscar algún nutriólogo de confianza, nutricionista de confianza que se dedique a esto, pero eso, o sea, personalizar mucho y checar muy bien la dieta que lleva el paciente, ver que realmente si uno indica suplementos y demás se los estén tomando, que los toleren, ver si hay que modificar horarios, o sea, hay que tratar como de personalizarlo mucho y estar como reevaluando a los pacientes, porque a veces de un mes a otro cambia totalmente el manejo que se les tiene que dar, entonces estar como que muy al pendiente de estos pacientes. El abordaje nutricional no es estático, entonces... Nada, pues, nunca es estático. O sea, estos pacientes de verdad que a veces hasta de una semana a otra cambian totalmente, entonces, porque ya hicieron ascitis o encefalopatía o alguna cosa, entonces es muy dinámico, entonces tratar de ir de la mano con esa evolución de la enfermedad. Gracias. Cierro con este mensaje. El trabajo en equipo y un equipo multidisciplinario hace la diferencia. Quizás el paciente a través de la vía oral no logra cubrir sus requerimientos y suplementación especializada es lo más apropiado. El abordaje nutricional y individualizado marca la diferencia en estos pacientes. De verdad, mil gracias por contar con tu experiencia y la sabiduría que nos impartieron la noche de hoy, la tarde de hoy en México. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias a la doctora Nayeli, gracias porque nos manda a sus pacientes. Y muchas gracias a todos los que se conectan de toda Latinoamérica. Muchos saludos a todos. Saludos a todos. Bye, gracias. Adiós. Bye para todos. Muchísimas gracias por quedarse hasta este momento. Y en nuestras plataformas se va a quedar este live. Así que no dejen de compartirlo si les pareció interesante. Muchísimas gracias. Gracias.